Ahora, en este momento, en la tercera parte del programa, tenemos a Diego Arria analizando la Venezuela a partir del 10 de enero. ¿Qué más tenemos? A Daniel Lara Farías y la corrupción caída del Foro de Sao Paulo. Después, Colina y la posición de los venezolanos en el exilio frente al TPS. Y además tenemos a... Muchos se preguntan qué pasará. Al signo, los signos y los astros. Tu amiga la Wicca. La Wicca que anda por ahí volando, cambió de escoba. Cambió de escoba. Bueno, señores, muchos se preguntan qué va a pasar a partir del 10 de enero. Algunos están esperanzados pensando que no, el 10 de enero acaba la dictadura. Bueno, siento decirles que no va a ser así, pero el 10 de enero la presión es aún mayor, tanto nacional como internacional. Vamos a ver qué nos dice Diego Arria, que sí sabe de cómo se maneja la política a nivel nacional e internacional. Adelante. Muy queridos amigos, dentro de poco llegaremos al 10 de enero. ¿Y qué significa el 10 de enero para los que queremos rescatar la libertad? Una oportunidad, solo eso, una oportunidad en la medida en que sepamos aprovecharla. Ya más de 50 naciones han dicho que no reconocerán al narcorrégimen de Maduro. ¿Qué significa eso? Que a partir del 10 de enero habría un vacío institucional y evidentemente un desconocimiento a este narcorrégimen en muchísimos países del mundo. ¿Qué tendría que hacer la oposición? Muy sencillo. La Asamblea Nacional tiene la obligación de llenar ese vacío. ¿Cómo? Designando a un presidente para que maneje y conduzca una transición en el país. ¿Será posible que el gobierno va a entregar? No van a entregar el gobierno, pero es un paso fundamental para decirle al mundo: los venezolanos hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos nombrado constitucionalmente a un presidente. ¿Lo van a hacer? No lo creo. Y no lo creo por varias razones. Uno, porque he visto varios documentos que han salido de la Asamblea Nacional donde dicen que ellos quieren un proceso ordenado, pacífico, democrático y todo eso en medio de una narcotiranía, algo realmente difícil de realizar. Al mismo tiempo acaba de salir un documento de 56 de estos diputados llamados de la oposición, donde firmado por cada uno de ellos, donde dicen que han creado un movimiento de unidad nacional. Y el primer paso para crear ese movimiento de unidad nacional es partir en dos la bancada de la oposición. Ahora dejaron afuera a los otros 56. O sea, es un mal comienzo para los que hablan de un eslogan de la unidad cuando parten por dos a la oposición dentro de la Asamblea. ¿Y por qué no lo van a hacer? ¿Por qué no nombran a ese presidente? No nombran porque tienen evidentemente el temor de que los lleven presos. Igual hicieron con los magistrados que ellos nombraron. Sin embargo, los magistrados asumieron esa responsabilidad sabiendo perfectamente lo que les iba a pasar y hoy nos representan legítimamente y dignamente en el exterior. ¿Quiénes son los que están promoviendo este proceso realmente de acomodo, de cohabitación con el régimen, de hacer un proceso ordenado, democrático, etcétera? Son los mismos que en el pasado desatendieron el mandato popular del 16 de julio, donde le dimos casi 8 millones de votos y tendrían que haber desmontado los poderes públicos y haber creado un gobierno de transición. No lo hicieron. Son los mismos que fueron a Washington a rogar de que no le impusieran sanciones al régimen de Maduro. Son los mismos que buscaron a Zapatero y armaron una operación en República Dominicana que nos costó muchísimo y nos sigue costando. Son los mismos que permanentemente han estado acomodándose, cohabitando con el régimen y dando la impresión al mundo de que realmente hablamos de que es una narcodictadura, pero seguimos apelando a todos los recursos institucionales que dan la impresión de todo lo contrario. El 10 de enero tendría la Asamblea que nombrar a ese presidente. Si no lo hace, como ya se lo ha pedido varias veces el propio Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, lo lógico sería que el tribunal, apelando al artículo 333 de la Constitución, que obliga a los ciudadanos a rescatar la institucionalidad cuando ha sido violada la Constitución, los magistrados son ciudadanos como todos los demás, y procedan a nombrar una representación nacional en el exterior que realmente refleje, represente y combata de acuerdo con los intereses nacionales y no de acuerdo con intereses pequeños de partidos, que realmente es lo que nos tiene o de acomodo con el régimen. Esa representación, que sea una especie de junta de gobierno o consejo de gobierno en el exterior, tendría una voz firme, una voz realmente representativa, porque hoy en día, desgraciadamente, todos estos partidos congregados en la Asamblea Nacional han sufrido una baja en la apreciación colectiva
por su comportamiento realmente terrible y sin la menor duda no representan, como dicen en el documento, a los 30 millones de habitantes, ni menos aún a las universidades ni a las academias. Aquí este documento, firmado por los 56 diputados, fundamentalmente creo que son partidos de Acción Democrática, Nuevo Tiempo, es realmente una señal a decirle al mundo: nosotros estamos en un proceso de conversaciones, estamos ocultando la opinión pública del país, vamos a recorrer a Venezuela para enterarnos, como si los venezolanos no supiéramos perfectamente la dimensión de nuestra tragedia y lo peligroso de nuestra situación. Esto es realmente algo no solamente lamentable, tiene una carga de consecuencias gravísimas para los venezolanos. Yo creo que tendremos que escoger entre una opción que significa una representación que realmente legitime los intereses verdaderos de Venezuela y que por otra parte no esté vinculada de ninguna manera a estos personajes que han financiado de distinta manera a muchos de los dirigentes políticos venezolanos. Yo creo que es un momento de reflexión. El 10 de enero es un día importante. También los venezolanos en ese día tendríamos que manifestarnos de una u otra manera. Pero también tendremos que ver si acompañan a una asamblea que está partida en 2 o en 3 o en 4 y que representan intereses parciales del país, o adoptar una decisión inédita también de crear una representación venezolana en el exterior que no esté secuestrada y que realmente no se deje manejar y que no esté dispuesta de ninguna manera a cohabitar o a colaborar. De otra manera, el largo proceso del rescate de nuestra libertad sería eterno. Les ruego que lo pidan. Gracias, es el doctor Diego Arria y su opinión sobre la Venezuela a partir del 10 de enero. Y ahora tenemos a Daniel Lara Farías ya en línea. Lo de Diego Arria es grabado y no especialmente para nosotros, sacado de su Twitter, pero ahora viene para nosotros la conversación y la última parte, por cierto, de la historia que nos está diciendo a lo largo de esta semana del Foro de Sao Paulo, Daniel Lara Farías. Esta es la última parte. Adelante, Daniel, desde Alemania. Saludos, Napoleón, para ti y para toda tu audiencia. Esta semana hemos hablado del Foro de Sao Paulo, de su creación y de su ascenso al poder. El ascenso al poder fue con la llegada de Hugo Chávez al poder y su entrada en el Foro de Sao Paulo desde el año 94, cuando sale de la cárcel y entra al Foro de Sao Paulo de la mano, en efecto, de Fidel Castro. Cuando Hugo Chávez llega al poder, el Foro de Sao Paulo entra en una especie de disyuntiva, porque hasta ese momento el Foro de Sao Paulo había sido centro de diversión, de divertimento, de movimientos que pensaban ellos estaban hechos para ir contra el poder, no para tomar el poder. Cuando Hugo Chávez es electo presidente y pide hablar ante el Foro de Sao Paulo, empezó a haber discusiones porque se decía que ese foro no era para eso, que era para discusión y no para estar dando la palabra a ningún presidente. Pero Hugo Chávez habló ante el Foro de Sao Paulo. Y ahí empiezan a cambiar las cosas, porque entonces, gracias al apoyo que se ha descubierto finalmente a las tramas de corrupción, desde PDVSA, desde Odebrecht, desde los maletines cargados de dólares que se enviaban a Argentina y todas esas cosas, empieza a descubrirse las cosas que estaban pasando en estos países con gobiernos cercanos al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo logra, luego la llegada de Hugo Chávez, la joya de la corona con el ascenso de Lula da Silva en Brasil. Luego se le brinda todo el apoyo a las protestas que se llevan por el medio a gobiernos de Ecuador, de Bolivia, en particular de Ecuador, de Bolivia y de Paraguay, y sirvieron de portaavión para llevar al poder a personajes como Lucio Gutiérrez, a personajes como el señor Evo Morales, todavía en el poder, y a personajes como el sacerdote Lugo en el Paraguay. Algunos personajes que se pensaban iban a estar alineados con el Foro de Sao Paulo finalmente no lo estuvieron. Es el caso, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez, que al final en Ecuador su cercanía con el chavismo no se profundizó, como sí ocurrió luego con el caso de Correa.
Por ejemplo, con el caso de el señor Alejandro Toledo, quien, a pesar de ser un presidente que no estaba asociado a los viejos partidos peruanos, su asociación con el Foro de Sao Paulo y con el castrismo y el chavismo no fue, no fue política. Hoy se descubre que fue fundamentalmente a través de las redes de corrupción de Odebrecht. Pero en efecto, el ascenso al poder del Foro de Sao Paulo se realiza a través de los mismos mecanismos que terminan siendo la causa de la caída de los principales gobiernos asociados a él, que es la corrupción. A través de la chequera de Odebrecht y a través de mecanismos de la corrupción se financió la presencia de estos gobiernos del Foro de Sao Paulo con el fabuloso mecanismo creado por esta trama de corrupción, donde no solo había que financiar al gobierno asociado al Foro de Sao Paulo, sino que había que financiar también a su oposición, para que esa oposición de alguna manera no pusiera en riesgo el sistema que se estaba creando, esa alternabilidad en el poder, donde el castrismo chavismo siempre iba a estar dando vueltas. Yo creo que el caso de Brecht es el que termina tumbando a los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Muerto Chávez, caído el Partido de los Trabajadores en Brasil, desbaratado el tema de Ollanta Humala en el Perú, que eso no prosperó. Correa caído en desgracia, Lugo caído en desgracia, Fidel Castro muerto, Raúl Castro fuera del poder. ¿Qué es lo que le queda al Foro de Sao Paulo? Bueno, le queda la cara más fea, los tiranos. Les queda Díaz-Canel en Cuba, les queda Nicolás Maduro en Venezuela, les queda Daniel Ortega en Nicaragua y les queda Evo Morales en Bolivia. Cada vez más acorralados, porque el gran planteamiento es que se ha descubierto, ha quedado claro, que el Foro de Sao Paulo lo único que hizo fue infiltrar la democracia a través de la corrupción para destruirla desde adentro. Parece que fracasaron. Amanecerá y veremos. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Y tú sabes lo que yo me temo, que la gente se esté acostumbrando y crean que el mundo es toda esta podredumbre y corrupción que encabezó Lula da Silva y Chávez Frías, ¿no? Y Odebrecht. Por cierto, una de las noticias que estábamos presentándoles a ustedes en la primera parte del programa es la multa por 251 millones de dólares que la justicia colombiana le impone a Odebrecht, y además inhabilitarlo por 10 años de hacer ningún tipo de obra en Colombia. Sí. Así todo creo que es poco, porque esa gente son unos delincuentes que, ¿cómo se llama? Y que no merecen estar ni libres ni funcionando. No, y eso es lo, ni como compañía. Eso es lo curioso, que todavía Odebrecht funciona y sigue haciendo obras en varios países, incluidos los Estados Unidos. Pero bueno, algo pasará en estos próximos meses o años tal vez con esa empresa brasileña que, bueno, sencillamente pues se encargó de ser un mecanismo de enriquecimiento de muchos mandatarios y personajes de segunda y tercera categoría de esas administraciones. Y hay que recordar que Lula da Silva era quien personalmente presentaba a los gerentes y al presidente de Odebrecht a los diferentes presidentes latinoamericanos. Lula da Silva, no otro. Lula da Silva, no otro. El mismo que hablaba, que amaba a los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos a Daniel Lara Farías? Hay que seguirlo a través de su Twitter, @delaraf. Y ahora, señores, ya está listo José Antonio Colina. Habla el exilio desde Miami, José Antonio Colina. Buenos días, Napoleón. La organización BEPEX ha emitido un comunicado en la mañana de hoy agradeciéndole al senador Bob Menéndez la iniciativa de introducir un TPS para los venezolanos, iniciativa que ha sido apoyada por el senador Marco Rubio, y esto lo están haciendo en un momento que es bastante importante para la comunidad venezolana en materia migratoria en los Estados Unidos, recordando que hay una gran cantidad de venezolanos que han sido detenidos, han tratado de ingresar a territorio norteamericano y que están luchando sus casos de asilo político en detención
También hay una gran cantidad de venezolanos que tenían sus casos de asilo político cerrados administrativamente y que han sido llamados nuevamente por el Servicio de Inmigración para reabrir sus casos e iniciar el proceso de deportación hacia Venezuela, y se encuentran una cantidad de casos, aproximadamente unos 20.000 casos de asilo que todavía no han recibido respuesta, pues están en ese limbo migratorio esperando que las autoridades pues respondan. Pienso que esta solicitud llega a un momento preciso, sobre todo cuando esta administración ha dicho que en Venezuela existe una narcotiranía, que existe una dictadura que viola los derechos humanos, que representa una amenaza para la estabilidad de América Latina, una amenaza para los Estados Unidos, y no entendemos cómo pueden, teniendo este concepto y teniendo esta definición de lo que representa Venezuela en estos momentos, enviar a personas hacia ese país, lo cual representa una condena de muerte. Esperemos que esta propuesta sea tomada en cuenta por el presidente Donald Trump y que en medio de estas políticas migratorias difíciles que ha implementado su administración, pues pueda tener un acto de bondad, un acto de protección para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y creemos pues que esta iniciativa presentada por Bob Menéndez también pueda ser respaldada pues por la Cámara de Representantes, de forma tal que podamos tener en muy poco tiempo un estatus de protección para todos los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, y no vivir con la agonía, no vivir con la incertidumbre, no vivir con la preocupación de que puedan ser deportados hacia Venezuela, país que cada día pues incrementa su crisis política, económica y social, y que cada día representa más una amenaza para sus propios ciudadanos. Napoleón, eso es todo. Gracias, José Antonio Colina, director de BPS. Bueno, pueden seguir a José Antonio Colina a través de su Twitter, @JoséColinaP. Y antes de despedirnos, ahí está llegando en su escoba Virginia Escobar, la Wicca. Virginia, buenos días, adelante. Hola, Napoleón. Para el lunes 17 de diciembre, las energías recaen sobre Beltane, que es una fiesta pagana del amor, la sensualidad, el florecimiento, la fertilidad, la virilidad y la felicidad. Es una época donde los bosques se llenan de mucha magia. Por lo tanto, es un buen día para hacer rituales de amor con el elemento fuego. El signo mejor aspectado será Virgo, que disfruta de gran inspiración y creatividad. Escorpio, ¿disfrutas de una herencia? Capricornio, consigues la fuerza para seguir adelante. Piscis, luchas por llevar tus proyectos adelante. Libra, tómate unos días para aclarar tu mente. Tauro, tus emociones te llevan a actuar con mucha determinación. Aries, no ignores los deseos de tu corazón. Acuario, debes aceptar tus responsabilidades. Cáncer, debes ayudar a otros a entender tus posibilidades. Géminis, estás muy intolerante. Leo, controla la agresividad y los conflictos. Y Sagitario, deja el pesimismo. Vamos ahora con los aspectos que les tocará trabajar a los signos de agua en el 2019. En general, a los signos de agua les tocará trabajar el valor. Tendrán que dejar de lamentarse, de buscar culpables o de buscar a alguien que lo haga por ti. Ha llegado la hora de enfrentar nuevos e interesantes retos. A medida que vean y sientan la capacidad que tienen de controlar y conducir proyectos, más satisfechos se sentirán por objetivos logrados. Por lo tanto, la motivación para asumir el siguiente reto lo encontrarán cuando vean todo lo que han conseguido hasta ahora. Cáncer, deberás trabajar el avance, porque en los últimos años has sentido como tu vida y tu entorno se estancaron. Pues bien, en el 2019 tendrás que encender los motores y comenzar a andar. Les toca romper los viejos moldes y tomar riesgo. Deberán reconocer hasta dónde llega su energía. De lo contrario, caerán más bajo de donde están hoy. Escorpio, deberás trabajar la comprensión, puesto que te tocará adaptarte a nuevas realidades y reconocer que el que debe cambiar eres tú, porque todo en tu entorno ha evolucionado y tú no. Así que simplemente ármate de valor, porque la jaula en la que has estado encerrado hace algunos años quedará abierta para que disfrutes nuevamente de la libertad, la explores y te adaptes. De lo contrario, te quedarás encerrado hasta que tu propio espíritu te torture hasta los huesos. Piscis, deberás trabajar el estrés porque eres particularmente sensible a este tipo de energía. No se trata de la falta de tiempo o de los percances. En realidad, todo gira en torno a tu capacidad
buena o mala, de planificar y de cumplir esa planificación. No busques excusas. Lucha con la pereza, deja la fantasía de lado y sácale provecho a todo tu potencial creativo y de liderazgo. De lo contrario, terminarás quejándote como siempre de algo que al final sabes que era tu responsabilidad. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. El lunes regresamos con las energías, los signos y las predicciones para Venezuela. ¡Feliz fin de semana! Feliz fin de semana también para ti, sábado y domingo, Virginia. Les recordamos que se pueden suscribir a YouTube Bravo 24, es completamente gratis. Ahí tienen los programas seguiditos, todos los programas, las diferentes partes del programa una al lado de la otra. No hace falta que estén buscando direcciones ni nada de eso. YouTube Bravo 24. Este fin de semana, en mi caso, el sábado tenemos Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida en Venezuela y Colombia, y el domingo lo tenemos en Venezuela, Colombia y también en Florida. ¿Nos despedimos entonces? Claro. Agradecemos a Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplicamos, a Bernardo Jurado y su novela La fragancia de la rebelión, el trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. También a nombre de Actitude Dancewear, Doménica Shortino Realtor y Curious Aluminium, todos ellos hicieron posible 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Y Super Reno Orlando, quien va a caer en la lengua del señor Marrero, Super Reno Orlando también. Bueno, nos vamos entonces. El domingo en la noche tenemos también programa, el domingo en la noche.